¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Giovanni Luicio Mas. Soy fraile porque pertenezco a una asociación canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y para darle respuesta a la señora Jessica Soretti, que ella dice que, bueno, tiene un conocimiento y sabe mucho, déjeme decir que todos los frailes somos laicos consagrados. San Francisco de Asís era un laico consagrado, un religioso. Y nuestra orden es una asociación canónica. Dentro del término del derecho canónico, ella se ubica allí. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II, en su enseñanza, en su carta sobre nuevas formas de vidas consagradas, ahí nos ubicaron a nosotros. No voy a creer que solamente los frailes son los hermanos que pertenecen a las órdenes mendicantes. No, nosotros somos orden militante. Y bueno, quería aclarar eso porque usted se ha dedicado, hermana, y eso le digo a todos los alumnos del curso de apologética católica, método Padre Luis Toro, que ya está violando, está utilizando los recursos de la organización, sus correos, sus datos para enviar cosas que ella personalmente está utilizando. Nosotros lo que nos hemos dedicado es ser justos. Yo les voy a decir una cosa, señores alumnos, y que verdaderamente esto va a ser la última transmisión si la señora Soretti por lo menos inventa otra cosa, otra bobada de estas que está haciendo, denotando su desequilibrio emocional, porque lo tiene, porque solamente una persona que utilice los recursos y los 300 correos y los 300 mensajes que envía, esto denota un problema realmente de marca mayor. Pero quiero decirles al señor Elkin, que es un administrador del curso de apologética cristiana Padre Luis Toro. Bueno, esperemos que en directiva se tomen decisiones sobre usted, señor Elkin, por su falta de fidelidad, por su falta de equilibrio, por su falta de tener un discernimiento entre saber lo que es el bien y el mal. Realmente no tengo ningún problema con el señor Oscar López Herrera. Es un problema con lo que él está haciendo. Uno, quiero aclarar algo, pero bien importante, tanto para usted como para la señora Jessica Soretti y como para los alumnos. No crean que por recibir un curso ya van a salir predicando tantas cosas. No, mire, los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Y ellos se prepararon antes. Ellos estaban en un proceso antes de ser apóstoles y estudiaron. Tuvieron un proceso de aprendizaje. Es que incluso el término discípulo, o sea, texti, matentes, eso es lo que significa. Significa precisamente aprendiz o estudiante. Y se encuentra que su tiempo con Jesús, que duró unos 3 años de formación, fue una formación intensiva. Primeramente el aprendizaje práctico, o sea, su estilo no era en un aula de seminario moderno, eran las aulas que se utilizaban para ese entonces y de repente eran seminarios o aulas muy modernas para ese momento. Sino ellos vivieron, fue un proceso vivencial y viajaban con Jesús y ellos escuchaban sus enseñanzas, viendo sus milagros y siendo ellos
enviados a practicar la predicación en el ministerio. Eso está en Marcos 6, capítulo 7, perdón, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Pero ellos tuvieron un conocimiento previo y como judíos que ellos eran, señor Elkin, señora Jessica Soretti, que usted cree que yo estoy despreciando a los alumnos y que nadie va a predicar. No, un profesor, para ser un profesor, primero se prepara, no anda haciendo cosas para decir barbaridades por ahí como lo hace el señor Oscar López. Porque el señor Oscar López, cualquiera que tenga un poco de raciocinio, y no lo estoy despreciando, sabe que él no está para predicar grandes cosas, lo que está llevando es a la confusión, y usted lo sabe, porque usted me lo ha dicho. No voy a andar con usted sacando el audio donde usted misma reconoce que es un señor poco preparado. Pero es que el problema de Oscar no es solamente su poca preparación y que se quiera abrogar él ser un gran predicador. No, porque predica bastante barbaridades. Y de eso tenemos bastante audios y escritos de los alumnos y de los participantes de su grupo, que ellos lo dicen, pero no vamos a andar como usted, que se ha descompensado psicológicamente y espiritualmente porque reconozca que necesita ayuda. Usted necesita ayuda. Y vamos a andar agarrando todos los correos, que eso es material de la institución, porque los alumnos, ellos confiaron en dar sus datos a la institución y usted los está utilizando. Y eso sí es un delito grave, es un delito grave. No voy a pensar que yo, por haber denunciado al señor Oscar, tengo un delito. No, hay jurisprudencia preventiva. Estudie esto, jurisprudencia preventiva. Ante un peligro eminente a una institución o a personas, hay que hacer la denuncia pública. Y hay jurisprudencia en esto. Pero bueno, la cuestión es, señora Jessica y señor Elkin, ustedes dicen que, sobre todo el señor Elkin, que vergüenza debería darle de estar ahí siendo un administrador del curso. Y usted, en vez de defender a sus alumnos, defienda a un señor que está probo de que a raíz de esto han salido muchas más personas a decir lo que hace y hacía y hace el señor Oscar López, donde ustedes le alimentan esa situación, esa patología, ese comportamiento que tienen, instintos pero muy bajos. Amén. Cónchale, como si vemos a profundidad conversaciones del señor Oscar, y usted sabe, señor Oscar, que le estoy diciendo porque lo hemos hablado. Una persona, imagínese usted, 4 o 5 mujeres que menores de edad. Hay que averiguar en San Pedro Sula. Hay que preguntar en San Pedro Sula, de donde es el señor Oscar. Y esto es uno de los problemas que se tienen en este tipo de cursos cibernéticos, porque, hay que acudir a personas que uno no conoce personalmente y bueno, está en las redes y hay que meterlo a administrar. Entonces, el llamado es a la directiva del curso de apologética católica, método Padre Luis Toro, que bueno, ahora hay que seleccionar mejor quiénes son los administradores. Pero no es un problema personal, es un problema de discernimiento, es un problema ético, es un problema moral del cual uno como religioso, como fraile, no pertenece a ninguna tercera orden. La señora Jessica está presentando un desconocimiento, pero de derecho canónico y de estos procedimientos y de las nuevas formas de vida consagrada, tremendo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es, uno, que hay que defender al señor Henry Colmenares,
al profesor Henry Colmenares. ¿Por qué? Porque fue una decisión de junta directiva y eso está mandado en los procedimientos, incluso en la iglesia, que somos de Iglesia Católica, que cuando hay una denuncia de esto y hay uno solo que abra el procedimiento, hay que apartar inmediatamente a esta persona. Y eso fue lo que se hizo. Se apartó al señor Óscar López, cosa que usted, señora Jessica, no aceptó. Y eso crea suspicacia, eso crea un vínculo bien raro y bien suspicaz. No sé, así como el señor Héctor se insinúa y muchas conversaciones y muchos reclamos. Y esa defensa es bien rara. Señor Elkin, usted que dice que no hay fotos, no hay evidencia. El señor Óscar López, a pesar de repente de su poca cultura, no estoy despreciándolo, cuidado, dentro de su patología son personas muy astutas. A nivel de, estoy hablando de psicología de Freud, son muy astutas. Y él sabe que no se va a poner en evidencia. Él va tanteando terreno. O es que usted, señor Elkin, no tiene hijas, no tiene hijos, y usted no es un hombre adulto, maduro, para usted prevenir estas cosas. También me crea suspicacia. O sea, yo no entiendo y no creo que ninguno de los alumnos que fueron violados sus datos personales, y eso sí es grave, porque cuando ustedes se inscribieron, aportaron sus datos a la institución y la señora Jessica Soretti, como ex miembro de la junta directiva, se le confió esos datos para el banco de datos de los certificados. ¿Y para qué lo está utilizando? Para ella personalmente, para ella descargar toda su rabia, su ira, porque no le hicimos caso a ella de que no había que apartar al señor Óscar López. Y no se imaginan cuántas denuncias han existido después de esto, tanto al hermano Henry, al hermano Castellano y a otros hermanos más, y a mí mismo, de testimonios de personas que están hablando sobre el señor Óscar y que ustedes dos y otros más se han dedicado a apañar. Ese es el problema. El magisterio de la iglesia nos pone unas normas a todos nosotros. Con todo esto de los escándalos, de los abusos sexuales, yo sí le puedo hablar de testimonio porque he estado muy cerca en procedimientos canónicos sobre este particular, que inmediatamente la autoridad debe apartar a este individuo por su comportamiento. Sí es verdad que todo el mundo tiene el derecho de buscar el perdón, pero déjeme decirle que eso no es tan así. Cuando a un sacerdote o a alguna persona se le consigue culpable de abuso sexual de cualquier índole, sea insinuación, como dice usted, señor Elkin, no, que fueron algunas cosas, insinuaciones para él curar a las personas. Por favor, ¿qué le pasa a usted, señor Elkin? Esa es falta de seriedad de lo que usted está diciendo. Usted ha escuchado los audios bien. Usted vio mi programa donde hay testimonio de personas hablando allí. Pareciera que no lo vio o no lo quiere ver, señor Elkin. Vergüenza debería darle. Vergüenza. Pero la cosa no es así. No es decir, no, sí, pedí perdón o no. Ahí los procedimientos mandan a una cura psicológica, a una terapia psicológica. Estos son depredadores que yo no voy a entrar en el campo de la psicología a explicar cuál es su comportamiento, pero son como zorros, como lobos que están al acecho allí de sus víctimas y que buscan masivamente, y van seleccionando, y mientras más personas tengan, hay más posibilidades de éxito para sus bajos instintos. Entonces, yo no puedo entender, mis queridos alumnos, participantes del curso
de apologética, padre Luis Toro, católico, padre Luis Toro, que ustedes van a estar de acuerdo con este comportamiento. O sea, estamos en un mundo bizarro. O sea, que quiere decir que los que tomamos una acción para apartar a un individuo que tiene cualquier tipo de denuncias en el grupo, y pregunten en San Pedro Sula, averigüe, señora Jessica, que usted es tan averiguadora, y ustedes, señor Elkin, no seamos ingenuos. Nadie en sus 5 sentidos va a apoyar esta acción del señor Óscar López Herrera. No, yo hablé con ese señor varias veces, le exhorté, le dije, ¿qué pasa? Yo no tengo ningún problema con él. No, que me dijo mis cosas, según el señor Elkin, no, que me dijo mis cosas, no me dijo nada, no tiene nada que decirme. Sencillamente yo le dije, mire, usted estaba predicando cosas que no son, están predicando bobera. Y además, el método cristiano católico, para nosotros ser cristiano católico, no solamente es quedarnos en la Biblia, hay unas columnas que son la palabra, la Biblia, la tradición y el magisterio. Y vamos a hablar claro, tengo un audio de la misma señora Jessica donde dice, no, él no conoce nada de magisterio, no conoce nada de tradición, pobrecito, es un loquito que anda diciendo cosas. Yo tengo ese audio, pero no voy a caer en lo mismo. El quien quiera escuchar el audio, por favor, me lo puede pedir en privado, pero no me voy a dedicar como esa parte enfermiza y violatoria. Eso sí es violar datos. Y eso sí en los Estados Unidos, señora Jessica Soretti, eso sí es penado. Más penado que los abusos sexuales, aunque ya los abusos sexuales, porque mucha gente cree que los abusos sexuales son las fotografías que dice el señor Elkin. Ese es el desconocimiento de la ley y de los procedimientos, señor Elkin. No solamente son las fotografías, son de palabras, de obras, de insinuaciones. Así como ustedes tienen gente leales y desleales a lo que es el curso, nosotros también tenemos nuestra gente. Pero no somos así tan evidentes como ustedes. No. Yo desde un comienzo he dado la cara. Desde un comienzo. Yo no le he visto la cara a usted en un video, señora Jessica. ¿O es que tiene miedo que alguien la analice y vea cómo es usted? ¿O es que usted no se acuerda las preguntas que me hacían en derecho canónico sobre matrimonio y bautizo? Que más que atacar al padre Luis Toro, era buscando respuestas personales de usted. Yo no me voy a meter en la vida personal de nadie, pero son 40 años en la vida religiosa, querida hermana, mucho más. Y uno aprende a ver las caras, a escuchar, no a oír, y a ver los corazones. No estamos en contra ni de usted, señora Jessica, es de su mal comportamiento, de sus malas decisiones. No estoy en contra de usted, señor Elquino. Yo estoy en contra de su deslealtad y su falta de discernimiento para saber entre lo bueno y lo malo. Y mire, señor Oscar, no estoy en contra de usted. Por favor, tengo suficientes situaciones que atender para estar pendiente de usted. Pero sí, cuidado. Usted se metió con los alumnos. Usted se metió con los participantes. Uy, es que el que tenga 5 dedos de frente y ve las conversaciones de usted, señor Oscar, usted no está bien. Este es el riesgo que podemos tener nosotros en las redes. Y dicen cuenta que usted, señor Elkin, y la señora Jessica, dice no, que los sencillos deben predicar, no, pero hay que dejar de ser sencillos. Los discípulos, antes de ser apóstoles, eran sencillos. Ellos adquirieron un conocimiento previo. Entonces, tenemos que ver nosotros que ellos, para enfrentar en ese momento las autoridades eclesiásticas, las autoridades religiosas de la época, estoy hablando de los discípulos que se convirtieron en apóstoles, sobre todo el Senadrín,
ellos consideraban a Pedro y a Juan como hombres sin letras. Y es verdad. Yo considero a Oscar, la considero a usted y al señor Elkin como personas sin letras, o sea, y del vulgo. Y no se vayan a ofender, eso no estoy hablando mal, sino que usted está en un proceso de formación. Cuando yo estaba en el preescolar, en el kinder, yo era un niño sin letras, sin letras. Pero fui caminando a la primaria, me fui preparando, fui a la secundaria, luego uno va al conocimiento teológico, filosófico, estudia allí, y es allí donde uno comienza a predicar. Déjeme decirle que los muchachos del seminario, cuando ellos se hacen sacerdotes, los seminaristas, todavía no le dan las licencias para predicar. Eso va poco a poco. O sea, a pesar de que tiene los 8 años de estudio filosófico y teológico, no le dan las licencias van poco a poco. Entonces ustedes creen que no, no, veamos la Santa Palabra, donde los discípulos eran discípulos. Lo que yo le acabo de decir de que las autoridades del Sanedrín consideraban a Pedro y a Juan como hombres sin letras y del vulgo, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Lo que significa que no tenían la educación, oigan bien, formal de un rabino o un escriba, que no eran analfabetos, ¿no? Porque ni el señor Oscar es analfabeto, ni usted, señora Jessica, es analfabeta, ni usted, señor Elkin, es analfabeto. Entonces, la verdadera escuela que tuvieron fue estar con Jesús, se prepararon. Y el curso de apologética católica, método Padre Luis Toro, esa es una manera de estar con Jesús, de prepararse, pero no venir como pretende, y por favor, la gente que sigue al Señor que lo sigan, pero por favor, tengamos un poquito pero de raciocinio. El señor Oscar no está así preparado como tal. Ni en su vida personal, que no me voy a meter, y su vida privada, que son las denuncias que tenemos bastante, ni en su parte académica. Él va a ir formándose, y yo bastante creo, fórmense. La pregunta que el señor Elkin se hace, o la señora Jessica, que no es necesario estudiar para predicar el evangelio. O sea, hay una necesidad de preparación, entonces no tendría sentido el curso donde usted, señora Jessica, lo hizo, usted, señor Elkin, lo hizo. ¿Por qué entonces se metieron a estudiar esto, no? Pregunto yo. No, hay una necesidad de preparación. Y sí, la Biblia misma, ella enfatiza, la misma Biblia enfatiza la necesidad de prepararse y estudiar. Se en cuenta que el apóstol Pablo, y recuerden ustedes, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de verdad, no predicar tonterías o errores o mentiras. Miren, es una gran responsabilidad prepararse para el evangelio. Mire, señora Jessica y señora Elkin, nos cuenta a nosotros en la filosofía, no me recuerdo si era Aristóteles, que venía un profesor con 40 alumnos. Era muy común, así como Jesús fue un maestro, venía un maestro, un profesor con 40 alumnos. Y vieron pasar un borracho. Y el borracho se cayó en un charco, se embarró todo en el charco. Estaba borracho, ¿no? Y el profesor con los 40 alumnos se rieron, se mofaron. Y el borracho, dentro de su embriaguez,
dijo, ay, maestro, 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 si yo me caigo yo solo. Pero hay de ti, maestro, profesor, catequista, si te llegas a caer tú, porque no te vas a caer tú solo, se van a caer los 40 alumnos contigo. Y ese principio se da en las clases de teología y filosofía o cuando nos preparamos para esto nosotros. Porque si nosotros erramos, estamos errando a muchas personas. Entonces, el señor Óscar López, en su falta de formación y falta de preparación, está errando a muchas personas. Él puede hablar de Dios, puede hablar de su experiencia, si es una experiencia buena, pero agarrar un grupo y tratar de explicar la palabra de Dios, estamos haciendo como lo que nos estamos preparando, estamos haciendo como los protestantes. Estamos agarrando la palabra de Dios fiedistamente. Y usted sabe, señora Jessica, usted sabe, por el amor de Dios, usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Usted me lo dijo varias veces. Tengo los audios, yo también guardo las cosas, pero no las exhibo como hace usted, que en una forma pienso que tiene que medicarse, porque no es normal lo que está haciendo. Además que es ilegal. Yo pienso que le aconsejo que debería tratarse si es que no está en tratamiento, porque no es normal, señora Jessica, su comportamiento, su obstinación, que eso es patológico, porque cuando la soberbia, cuando es tan así como la tiene usted, en no querer entender que lo que se hizo, que lo que se hizo no fue en contra suya, fue para solucionar una situación de denuncia en contra del señor Óscar López, que usted defiende a ciegas, que no, yo no entiendo eso. No sé qué relación tendrán ustedes, pero no lo entiendo. O sea, y el señor Elkin, no sé, o sea, cuál es la simbiosis que hay, si es algo tan sencillo. Mire, señor Óscar, usted hizo esto, hay estas pruebas. Es que con la forma grosera con que se dirige, o las conversaciones de todo derivado al sexo, ya eso es un indicio. O es que de repente en psicología dice, es que no denuncio porque soy espejo, me siento identificado. No quiero pensar eso. Y ustedes, señores alumnos, piensen eso. Yo sé que dentro del grupo de los alumnos hay cualquier cantidad de personas. Pero sé que en su mayoría son personas conscientes, personas serias, personas que quieren buscar prepararse para llevar la palabra de Dios, no solamente de palabra, sino de comportamiento. A ustedes que están viendo este video, ¿les parece normal que si se les presentan de un coordinador o un administrador conversaciones sexuales a los alumnos que no conocen, insinuaciones? ¿Acaso usted es médico, señor Elkin? Por favor, vamos a aclarar algo. ¿Acaso el señor que es médico dice, no, muéstrame tu parte y yo te voy a decir si es o no es? Por favor. Hay algo que se llama pudor, hay algo que se llama ética, cosa que usted, señor Elkin, como que no conoce y no estudió ni practicó lo que es la ética. Cada quien en el sitio. Yo digo, mire, yo lo remito a un médico, yo no soy quien para eso. Y para eso le voy a decir el procedimiento. Si usted no lo conocía y dice, no, es lo que quería ayudar, sí, bájese las pantaleticas, bájese los interiores para verle el sexo y yo le voy a decir que si necesita ayuda o no. No, para eso es, vaya a un médico y con el certificado, si usted necesita ayuda, un certificado firmado por un médico, que ese está preparado para ver las partes íntimas de las personas, óigame bien, ese sí está preparado y autorizado. Y va a ser un récipe y va a ser un informe médico y ahí se pide la ayuda. Ese es el procedimiento. No me venga con cuentos chinos, señor Elkin, a decir que no, es lo que quería ayudar. Pues no, no está ayudando. Eso se está prestando para muchas cosas. O sea, entonces ustedes, señores alumnos, pongan en una balanza la situación. O sea, esto es bizarro. Entonces, acá hay que prepararse. Se cuenta que los discípulos, y caigo en la preparación,
los discípulos, ellos se convirtieron en apóstoles, porque después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, su predicación no fue vacía. Ellos después que fueron discípulos, ahí ellos después estaban profundamente fundamentados en el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y en la tradición, su experiencia directa con Jesús, y el Espíritu Santo les dio poder. Por eso ellos usaron la palabra de Dios que habían aprendido. Pero fueron 3 años y después de la resurrección, que fue cuando Jesús los mandó a predicar. Entonces no me vengan con el cuento que no, que cualquiera puede dirigir alumnos. No, usted puede predicar de repente en la familia, su experiencia, pero dar este tipo de formación, no es así. No es así. Usted llevaría a su hijo o hija, señores, a un docente que no esté preparado, o darle la educación que no esté preparada. Es un complemento. No distorsionen el hecho de la formación. No la pongan a su manera. No nos convirtamos en unos protestantes católicos que estamos usando el mismo método de los protestantes, que es el método que utiliza el señor Óscar López. Yo le voy a decir una cosa. Hay que revisar bien esto. Revisar bien. El señor Óscar López, dime a quién árbol te arrima, a cuál árbol te da sombra. Creo que es así, ¿no? No estoy muy claro, pero no le diré quién es. El hecho del curso de apologética, no debatiendo con los evangélicos, los protestantes, no. Es defender. Ética significa defender ante los ataques, no haciendo debates. Eso no es así, no distorsionen el hecho del magisterio, de lo que es la apologética. Entonces, estudiar no es solo educación formal. Hermanos, si bien la educación teológica formal en un seminario es valiosísima, pero también tenemos que aprender a interpretar correctamente la Biblia. Para eso se estudia, eso se llama exégesis. O sea, el estudio necesario para predicar incluye, mira, estudio diligente y personal de la Biblia. O sea, es la fuente del mensaje. Una oración y una dependencia al Espíritu Santo, que es quien da el entendimiento y el poder. Y por supuesto, el conocimiento académico y el conocimiento y conocer a la gente a la que se predica, o sea, su contexto y sus necesidades. Entonces, hay un peligro acá de nosotros decir, mire, no, el señor Óscar de repente no estudió, pero ¿cómo predica bonito? Bonito, pero predica bien, predica la verdad. Por favor, no distorsionemos las cosas. El peligro de no estudiar, o sea, predicar sin estudiar diligentemente la palabra de Dios puede llevar a la mala interpretación, a torcer las escrituras, a la herejía, como las cosas que dice el señor Óscar, y a veces usted, señora Jessica, con todo lo que usted pretende decir. Se lleva a la herejía y a la superficialidad. Eso es la palabra, porque es muy superficial. Nosotros queremos profundizar, por favor. Y lo cual esto pone en riesgo a quienes los escuchan. Y esa fue la advertencia y seguiré dando esa advertencia. No se puede poner de administrador persona que en vez de ayudar lo que hace es empeorar, oscurecer. Los discípulos aprendieron de la mejor fuente, que fue Jesús. Su estudio fue vivenciado y ellos aprendieron en un aula de las más modernas en ese momento. Se prepararon 3 años antes para ellos predicar, porque estudiar verdaderamente es fundamental. La palabra de Dios con diligencia, ya sea a través de la educación formal o del estudio personal, pero profundo, utilizando las técnicas para poder comunicar el mensaje de forma precisa y fiel. Entonces, yo quería aclarar
este tipo de cosas. Ser claro, conciso en esto. Yo con esto quiero terminar este tema. Al menos que la señora Jessica Soretti, abusando de los datos personales que pertenecen, primero, a quienes lo aportaron, y segundo, que confiaron en la institución, ahí sí yo te digo, profesor Henry, puede abrir un proceso sobre esto. Esto es grave. ¿Por qué? Porque su institución está basada a nivel internacional y puede hacerlo en contra de la señora Jessica Soretti. Y que hable con cualquier abogado que le va a decir eso. El procedimiento tiene sus pautas, claro que lo tiene, porque hay evidencia física, no es como la denuncia que estamos haciendo nosotros, que se llama denuncia preventiva basado en una jurisprudencia, ¿no? Estamos denunciando que hay un presunto, la palabra presunto, a los que yo escuché por ahí en un audio, no es que presunto es que no se sabe si no, presunto es el término que debe utilizarse legalmente. Cuando hay estas pruebas y está bajo la presunción de un aberrado sexual, hay que denunciarlo públicamente, se puede mostrar su rostro para prevenir. Ahora, la parte física de todos los correos del cual la señora Jessica, tomando los datos de la institución, lo agarró para personas. Eso es violar la confianza. Eso sí es un delito. Yo lo dejo hasta acá, al menos que la señora Jessica quiera utilizar o seguir la fiesta, ¿no? No vamos a convertir esto en una novela de Corín Tellado, pero hay que salir al paso. Uno, resumiendo, soy un fraile. Estamos dentro de la vida consagrada. San Francisco era fraile y todo fraile es un laico consagrado. ¿Qué es un laico? Alguien que no es sacerdote. Eso es sencillo. Hay laicos comprometidos y laicos consagrados. Así es sencillo. Entonces, no confunda, no trate de descalificar, señora Jessica, no descalifique. Pero no lo intenta. Total, es una explicación. Y estamos dentro de las nuevas formas de vida consagrada. Nuevas formas de vida consagrada. Tuvimos un problemita con la grabación. Bueno, eso usted lo sabe, señora Jessica. Total, aquí les dejo eso. Total, ustedes piensen en esta situación. Piensen. Muy bien. Bueno, Dios los bendiga en Cristo y María. Soy Giovanni Luicio Mas. Pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Me disculpan que está fallando una falla de electricidad, de internet que tuvimos, me están diciendo, sí, tuvimos una falla. Y bueno, les dejo esto. Henry, para adelante. Alumnos, hacia adelante. Y la señora Jessica anda molesta porque se le descubrió que el cuarto nivel no es del curso de apologética, que ha hecho mucho bien. Y está haciendo bien. Y cuando se dice que el que se quiera ir, que se vaya, el que se quiera quedar, que se quede, eso no es echar a los demás, no es menospreciar ni faltar el respeto a los alumnos, no. Así son las clases, están libres, se va una gente, viene otra. Eso no es decir mal, eso no es hablar mal. Ay, no confundan. Ustedes son, para resumir, señora Jessica, el practicar, ¿qué piensa usted de las personas que practican la brujería, la santería? Señor Oscar, ¿qué piensa usted
de una persona que ha tenido, entre comillas, 4 parejas menores de edad y no se ha portado muy bien. ¿Qué piensa usted de eso, señor Oscar? En San Pedro Sula la gente habla. La gente se conoce en San Pedro Sula. ¿Y usted, señora Jessica, en el Ecuador? ¿Qué piensa de la gente que tiene negocios de brujería? Que vive de eso. Bueno, ojalá esas personas que tienen esposas o parejas menores de edad se conviertan realmente. Ojalá estas personas practicantes de la brujería, la hechicería, el sortilegio, todo ese tipo de cosas se conviertan de verdad. Y que no usen nuestra religión cristiana católica para tapar sus defectos. Que no utilicen los grupos para sus bajos instintos. Cuidado, no estoy nombrando a nadie, esto no. Sino que estoy preguntando, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Y déjeme decirle, que me he despedido, déjeme decirle que Jesucristo, Él ama al pecador, pero también le hizo ver en su cara como a la samaritana cuando le pidió agua. Mira, el marido que tienes tú no es tu marido. Se lo dijo en su cara, le dijo el pecado. Y la mujer se convirtió. ¿Qué opina usted de eso? Mire, señor Oscar, eso que está haciendo usted no es bueno. ¿Pero cómo lo sé? Bueno, porque no soy Jesucristo. Pero la gente habla, señor Oscar, la gente se siente ofendida. Y usted ha ofendido a mucha gente. Ha ofendido a mucha gente. No vine a sacar acá los trapitos al sol a nadie. Pero señora Jessica, por favor, cálmese. Cálmese. Tómese la pastillita. Tómese un Valium. Porque está ya, o sea, está aceleradita. Eso es soberbia. Y cuando la soberbia es reincidente, es patología. La soberbia normal, cuando reconoce, eso es pecado. Pero la soberbia, que es constante, eso es patológico. Patológico. Señor Oscar, como le dije yo personalmente, busque ayuda psicológica. Usted tiene una desviación grande, grande. Y eso, tarde o temprano, señor Oscar, va a repercutir con usted y va a salir, va a aflorar realmente las cosas. Busque ayuda. Bueno, ahora sí, tengo que hacer. Dios los bendiga en Cristo y María. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.